estrictament confidencial. Un programa d'entrevistes amb Pepa Úbeda. Hola, amigues i amics de Radio Clara, novament amb vosaltres Pepa Úbeda en Estrictament Confidencial. Una setmana més, de nou, i ara avui volem parlar d'un tipus d'agricultura que ja vosaltres coneixeu, que és l'agricultura popularment coneguda com agricultura ecològica. I ho farem, hem volgut elegir a un dels grups que coneixem perquè ens és més familiar i hem vist més o menys, si no com treballen, almenys quin és el tipus de producte que oferten. I avui comptem amb nosaltres amb Ricardo González. Hola, bona nit, Ricardo. Buenas. Juan Solaz. Buenas. I Javier López. Hola. Començaré presentant a cadascun d'ells. Ricardo González és venezolano, es profesional de comercio exterior y está dentro del ámbito de la logística de transportes, ¿no? Además, está en un proceso de reingeniería de empresas. Perfecto. Juan Solaz es enólogo, pero se encarga de la agricultura de la finca de AgroLife. Y Javier López es técnico en comercio y marketing, pero se dedica sobre todo, fundamentalmente dentro de AgroLife, es comercial dentro del mercado de Rusafa. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar un poco de lo que es esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién quiere contestarme? Vamos a hacerlo un poco a limón, cada uno que conteste. ¿Quién quiere contestarme? ¿Qué es exactamente AgroLife? Bueno, para eso prefiero que Juan, que pues es Juan, el iniciador de eso, que lo explique mejor. Bueno, pues mira, AgroLife es un proyecto que se basa en la agricultura tradicional, sin productos químicos, y en el cual lo que estamos intentando básicamente es ganarnos la vida de una manera saludable, y me estoy liando. Porque vamos a ver, voy a preguntarte yo, ¿qué es lo que entiendes tú por agricultura tradicional? Bueno, nosotros en la agricultura tradicional lo que pensamos es que queremos volver a lo que hacían nuestros antiguos, nuestros abuelos. ¿Y tú cómo has sabido qué es lo que hacían nuestros abuelos? Hombre, yo vengo de una familia de agricultores. Tú me has dicho que es de Utiel, ¿no? Yo soy de Utiel. Y mis padres tienen viñedos y vengo de una familia de agricultores. Entonces, lo que es la memoria de mis abuelos y tal, pues la tenemos fresca. Y aparte, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que un camino bueno para nosotros es la agricultura tradicional. Porque, vamos a ver, aquí yo creo que, por ejemplo, yo confundo muchas veces los términos. Hablamos de agricultura ecológica y hablamos de agricultura, pero tú no me estás hablando de agricultura ecológica, me estás hablando de agricultura tradicional. Y el otro día, hablando con Javier, allí en Rusafa, pues yo le decía, pero esto es ecológico, él me decía, no, Pepa, esto es una agricultura que respeta los productos y los abonos naturales. Entonces, vamos a establecer aquí un poco, porque luego la gente se va a las tiendas y compra productos que llaman ecológicos. Vamos a especificar una diferencia. ¿Qué es eso de agricultura ecológica? Lo de agricultura tradicional ya lo tenemos claro. Pero entonces, ¿qué se entiende por agricultura ecológica? Bueno, la agricultura ecológica es algo que deriva de la agricultura tradicional. Lo único que se han puesto es un organismo estatal que regula todas las leyes que están en el reglamento europeo. Lo que pasa es que nosotros tenemos algunos desencuentros con el tema de la agricultura ecológica. ¿No nos parece? ¿Por qué? ¿Qué tipo de desencuentros? Bueno, nos parece que ellos han hecho como un tipo de agricultura, le han marcado con su cuño el nombre, quien quiera debe de pagar. Nos parece que es un organismo muy bueno, pero tiene algunas carencias. Nos parece
Pero a efectos, pero vamos a ver, perdona que me interrumpa, a efectos de producción o de lo que me llega a mí a la mesa para comerme, ¿hay químicamente o agrícolamente alguna diferencia? Javier parece que quiere contestar. Dime, Javier. Bueno, yo en este sentido que estoy cara al público todo el día, porque soy quien representa a Agrolite en el mercado de Rusafa. A término de agricultura ecológica y agricultura tradicional, pienso que no voy a desprestigiar la agricultura ecológica porque es un paso hacia el bienestar de la salud de las personas, pero sí, por supuesto, discrepo mucho de que la agricultura ecológica no sea una trama más para engatusar a un sector que tenga un potencial económico alto. Entonces, la agricultura tradicional no se prima cuánta extensión de terreno se tenga, sino que la persona que se encarga de abastecernos de productos sea la misma que nos lo pone en el mercado, que es la filosofía que tiene Juan y la filosofía que lleva Agrolite en estos momentos. Tú también vienes de una procedencia agraria en tu familia, porque sí, tú me has dicho que eres de Sevilla. Sí, mi padre se dedica tiene un semillero de planteles y no hemos sido ecológicos, pero por nuestra propia idiosincrasia, pues hemos intentado no echar todo lo que se nos decía que teníamos que echarle a las plantas porque no creíamos en ello. O sea que a efectos, digamos que la agricultura tradicional lo que hace es no utilizar productos químicos, pero claro, por ejemplo, hay veces que te encuentras con plagas. Entonces, ante una plaga, por ejemplo, de un mosquito o de la mosca blanca, ¿vosotros qué hacéis? Mira, para solucionar el tema de plagas o enfermedades no hace falta en ningún modo utilizar productos químicos. La agricultura y la naturaleza son suficientemente sabias como para que eso se pueda hacer sin ningún tipo de producto químico. Sí que podemos utilizar extractos vegetales, sí que podemos utilizar aceites. El tema de la agricultura que nosotros estamos trabajando ahora se crea una finca como un entorno que ayuda a que las cosas funcionen mejor. ¿Y dónde está, por cierto, dónde está Agrolite? ¿Quién de vosotros me quiere, Ricardo? Agrolite se encuentra en Alcácer, en la finca que tenemos nosotros allá. ¿Y exactamente qué superficie ocupa? La superficie de 3.500, ¿no? 35.000, correcto. 42 anegadas. 42 anegadas, porque aquí parece que así en Valencia nos altres contempers manecaes. No sé por allá por Utiel, pero aquí desde luego en Valencia, por lo menos las comarques de... 3 hectáreas y media. 3 hectáreas y media. 3 hectáreas y media, yo cuento en hectáreas. Muy bien. Sí. Vamos a ver, vosotros sois, por tanto, defenderéis la agricultura, no lo sé, os pregunto, ¿sois partidarios de la agricultura de temporada? Es decir, vosotros ofrecéis en mercado el producto que se hace en esa época. De temporada, eso es correcto. Porque, por ejemplo, yo he ido a comprarte y no me he encontrado con zanahorias ahora en el mes de agosto. Efectivamente, nosotros lo que, al menos el grupo en que yo me encuentro y puedo aunar a muchas otras personas, no es solo Agrolite, que estamos en pro de este proyecto, sino somos muchos en Valencia. Ecoyaures. Que es Ecoyaures, que es una asociación. Es una asociación que lo que está haciendo es promover el conocimiento de una agricultura próxima. ¿Y eso no creará competitividad entre vosotros? No, porque lo que hacemos al revés de competir es aunarnos. Si nosotros aunamos esfuerzos, podemos competir con un mercado que es monopolio. Sí. O sea, el monopolio de las diferentes marcas que hoy nos dominan, solo se puede competir con ellas si creamos un lazo afectivo y si estamos próximos. Nosotros lo que vendemos realmente es que la gente, más allá de que crea en cuánto sano está comiendo, que la salud venga de la propia dignidad del trabajador y de de que la persona está contribuyendo a que su hijo, si mañana quiere trabajar al campo, su hijo tenga acceso a un puesto de trabajo digno, a que el campo sea digno. Yo estuve en el mes de enero, me parece recordar, la última feria que hubo de agricultura ecológica en general, que se hizo aquí en Valencia. Y sí que, por ejemplo, un productor, chico joven también, productor de chufa, decía, ante la crisis económica que estamos padeciendo, nuestra salvación va a venir, si queremos, por una agricultura tradicional, por una agricultura de calidad,
porque si no, esto va a ser un desastre, es la única. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esa afirmación? Sí, nosotros, claro, estamos de acuerdo porque estamos aquí y pensamos que la tierra en Valencia es una tierra muy agraciada y cuando en una época así hay recursos para sacar de la tierra y podemos ofrecer a los clientes productos tradicionales, productos químicos y tal, a un precio razonable. Y haciendo accesible a todos un producto sano, no hace falta que tengamos nombres y apellidos y sellos, sino una cercanía entre el agricultor y el consumidor, que lo que va a hacer es enriquecernos tanto a los agricultores como a los consumidores. ¿Y vosotros cómo veis la cultura, digamos, la cultura de la alimentación aquí al País Valencià? Pues yo que vengo, por ejemplo, de Sevilla, veo que hay que quizás en la capital de Valencia se tiene mucho afecto a la propia huerta valenciana, ¿sabes? Se defiende muchísimo. De hecho, muy próxima está la huerta de Arboraya, que es la huerta norte. Eso en el caso de Sevilla es una lástima, pero no se tiene tanta proximidad. Entonces, cuando yo me auno a la agricultura y defiendo la agricultura valenciana, es en pro de que las personas tengan acceso no solo a comprar lo que sanamente les alimenta, sino a comprar lo que engloba la alimentación de, bueno, ahora mismo nuestro socio acaba de tener una niña, yo soy padre, somos familia que estamos comiendo gracias a ustedes que venís a comprarnos al mercado, que venís cada sábado a nuestra tienda allí en Agrolai, y eso enriquece porque en realidad la agricultura tradicional lo que se basa es que no queremos llegar a ser macronada, porque nosotros con solo quitar la hierba tenemos limitado ya dónde vamos a acabar. Eso, ahí me surgen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuánto tiempo tiene AgroLife? ¿Desde cuándo? AgroLife pone los pies en Valencia en el mes de marzo del año pasado. O sea, que sois jóvenes. ¿Habéis notado, a pesar de la crisis económica, un progresivo aumento de clientes de este tipo de agricultura? Sí. ¿Y edades? ¿Qué franja de edades es la que suele consumir este tipo de productos? A ver, eso te lo podría decir más... Javier. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, porque... Bueno, claro, nos vas regalando a todas las clientas ramitos de romero, laurel y venta, claro, y nos vamos a casa contentísimas con nuestro ramito. Bueno, pero eso ya es tema personal, que me gusta mucho regalar alegría, ¿no? Pero más allá de eso, yo he visto un aumento... Una concienciación que viene de hijos a padres. Es muy curioso porque cuando deberían de ser los padres los que inculcan a los hijos, en este caso, en este tipo de agricultura son los hijos los que están diciendo, mira papá, ya está bien de que comamos porquería, que os han engañado a ustedes, ahora nosotros... Y además ahora que tendréis que pagaros las medicinas, mejor comer sano, y así no tendréis que gastaros tanto dinero. Claro, y al final se están ahorrando en medicina lo que están comiendo salud, ¿no? Y yo he visto eso, que de una franja de edad de, yo qué sé, vamos, sobre 30 y pico, incluso una clase media. Pero suele ser gente con un nivel cultural más bien alto, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ahora lo bueno que tenemos, el hecho de estar tan próximo es que los precios se están equiparando. Entonces, eso es lo que quería preguntarte también. Vamos a ver, ¿esta agricultura es como irse a comprar un bolso de Louis Vuitton o la gente de la calle podemos comprar cosas sanas y a un buen precio? A ver, esta agricultura no tiene nada que ver con el Louis Vuitton, es totalmente lo contrario. Lo que sí, los costes que tiene llevar una finca de esta manera son mucho más elevados. Yo pienso que aunque ahora hay una diferencia de precio, un precio de un producto sano, natural, trabajado de manera tradicional, podría estar alrededor de un 15% por encima del... Pero claro, un 15% en patatas no es lo mismo que un 15% en brillantes, pongamos por caso. Claro, un 15%... Entonces no podemos comparar. 15% estás hablando de que no es dinero, no es dinero. Lo que pasa que por muchas agentes externos en el tema de la agricultura tradicional han hecho un producto que es carísimo, inaccesible, y eso
va en contra de todos. Sí, pero de Eso es momento lo que- yo a vosotros no os he visto que seáis... Pero eso es lo que nosotros intentamos evitar. Cuando Claro. hablamos de agricultura tradicional, hablamos de que no queremos pagar un sello que sea solo de élite. Porque cuando yo me pongo a discutir en una reunión entre labradores, ¿no? ¿Cuánto se cobra por el trabajo que nos ha costado un montón sacar? Porque, bueno, no es lo mismo quitarle los escarabajos de las patatas a mano, como nos ha tocado Claro, a Juan y a ti. a Juan y a mí, que nos incrementa el precio, por supuesto, porque la mano de obra siempre hay que pagarla. Cuando nosotros subimos un poco el precio, siempre es pensando, por lo menos en mi caso, y me consta que mis compañeros igual, pensando en que cuanto más subimos el precio, más estamos dejando atrás a una serie de personas que no van a poder que por derecho tienen que tener derecho a comer sin productos químicos. De todas maneras, yo he comprobado que cuando tú compras producto de la época, de la temporada, sea fruta, sea verdura, inmediatamente los precios son estupendísimos, ¿eh? O sea que, en cierta forma, ese 15% tampoco se nota tanto. Bueno, Luego- entremos más... Luego, si Pero- me permites un Sí, ápice sí. en lo que estás diciendo, luego si leemos un poco también sobre la agricultura que se llama ecológica o tradicional, y sobre la agricultura que la han mal llamado convencional, Sí. si le ponemos un ápice es que si en un análisis que se efectúe, el 30% es agua. O sea que estamos pagando 30% más, De agua. que ese se omite siempre. Cuando se compara precio, el 30% es agua. Dime, Juan. Y también, aparte, el contenido en vitamina. El contenido en vitamina de una naranja de vitamina C, de una naranja normal, es 3 veces menor que el contenido en vitamina de una naranja ecológica. O ecológica o tradicional. O según la tradicional, cultivo bueno, esto tradicional. es Es que que- claro, yo creo que ya utilizamos ese término Sí, porque hasta nos nosotros hemos mismos- quedado... hasta sí, nosotros pero mismos bueno, nos hemos ya quedado. tenemos claro que es la agricultura tradicional, es una producción de estilo que mira el modelo en el pasado y que utiliza la mínima cantidad de productos. Y una cosa muy importante también es que la cercanía del productor al consumidor. Sí. Un producto ecológico viaja de España o de la Almería a Londres, a Dinamarca, sin contar el coste energético y todas esas cosas. Esto es una agricultura que se basa más en la cercanía, aunque no nos negamos ni decimos que los otros estén mal. No, pero sí que se nota. Realmente cre- cuando comemos un producto que viene que o no viene envasado o viene en cámaras, se nota la diferencia. Porque cuando viajas y comes en el país un producto que tú tomas aquí importado, el sabor no es que tiene a ti, nada que ver. tú eres buena porque tú vas al puesto a comprarnos, ¿no? Sí. Y puedes saber, Sí. sin ninguna duda, que yo por la mañana me levanto a las 6 y me voy a coger las acelguitas que luego Sí. tú a las 10 de la Es mañana correcto. estás recogiendo. Eso es lo que a nosotros nos No, prima. y que la papaya que yo me como aquí no sabe igual que la Que la papaya que, papaya me que estoy está comiendo allí, en claro, Asia. a mí me pasa Entonces igual. quiero decirte que prefiero seguir comiendo papaya cuando me vaya a Asia y comerme aquí A ver, pues naranjas, claro. manzanas, Nosotros no peras estamos, y... perdón que te corto, no estamos en contra del libre comercio, Sí. pero sí que abogamos por un comercio diferente. Lo que no quiero que se piense que nosotros somos radicales en ese No, aspecto, no, no. sino que Simplemente estamos sí, sí. un poco en otra línea. Estamos en otra informando un línea. poco a la gente, ¿no? Bueno, vamos a Otra entrar un poco otra en... cosa, Pepa, es que lo que yo he podido también anotar de las personas que visitan a Ruzafa es que los productos son tan buenos de que ellos notan la diferencia. Un tomate Sí, es cierto. normal y un tomate tradicional Doy fe. nuestro tiene totalmente otro sabor Sí, y la sí. gente le está gustando esto. Sí. Y la tendencia actualmente mundial es que la gente quiere regresar a la agricultura A no ser que tradicional. tenga totalmente atrofiado el sentido del yo, sabor. yo de del todas gusto. maneras, más allá de incluso el gusto de las personas y que todo, yo siempre intento ir como un poco más allá. Un poco más allá, yo creo que mis clientes están sacrificándose a pagar ese poquito más porque tienen metido como, oye, Sí. que un kilo de papa vale 30 céntimos, 40 céntimos. Entonces ese poquito lo está pagando en pro de que la economía que se está creando sea local. Sí. Porque si nosotros les estamos dando el dinero a los holandeses porque fabrican unas semillas estupendísimas y ese dinero está yendo a Holanda, nosotros no estamos en contra de que esto suceda, pero sí queremos crear una economía local en la cual todos mis clientes a la vez muchos de ellos son clientes nuestros porque tienen
una serie de terapias, otros tienen piscina, hacemos deporte con ellos, otros de eso tienen... quería hablar ahora también, porque yo creo que ya hemos centrado un poco el tema este, pero ahora ya quería comentaros también, ¿a qué apartados? Porque, claro, cuando te conocí, entonces empecé a ir, pues te pregunté por la página web, me la diste, y entonces entré y me encontré con que resulta que no solamente os dedicabais a cultivar productos agrícolas, y entonces resulta que hay una serie de apartados, os dedicáis a más. ¿A qué cosas os dedicáis, Ricardo? Bueno, generalmente en la finca nosotros hacemos programación, por ejemplo, de yoga, posiblemente lo hacemos cada 2 semanas, y actualmente está en proyecto de hacer varios eventos más, ¿no? Para el mes de octubre está previsto un nuevo evento de arte con la huerta, y de ahí va a haber bastante eventos, y eso se va a efectuar el día 29, 30... Pero todo esto vosotros lo publicáis en vuestra web. Va a estar en la página web. Porque entonces, eso es interesante. ¿Y cuál es vuestra página web? Agrolife. O sea, www.agrolife.es. Vale, porque sí. Y ahí pueden ver toda la información y ver todos los eventos que se efectúan ahí en Agrolife. Pero muy bien. Pues entonces vamos a pasar un poco mientras descansamos y probamos algunos tomatitos que habéis traído aquí vale. A la emisora. Muy pues bien. Vamos a poner música. De acuerdo. en la próxima función. Aunque a veces te pierdas en el guión y llegues a aburrir hasta el apuntador. Mi amor, tú sabes un montón. Mi amor, puesta para la ocasión. Mi amor, no descuides el timón. Mi amor, subes a lo alto y planeas para lanzarte en picado sobre tu presa. Mi amor, tú sabes un montón.
pasión. Mi amor, no descuides el timón. Mi amor, subes a lo alto y planeas para lanzarte en picado sobre tu presa, y algunas veces nos adornan en la caída con variedad de tirabuzones. De nou, estrictament confidencial. Acabem de sentir una cançó de Julio Balcerá, que va ser un dels nostres convidats no fa massa temps, el nostre rockero de la dècada dels 80 que ha tornat. Bueno, vamos a seguir preguntándoos. ¿Cuándo surge la idea de crear AgroLife? Bueno, pues la idea de crear AgroLife surge, pues, bueno, no sabría decirte, en agosto del 2010. Ah, o sea que no hace tanto tiempo. No, en agosto de 2010 surge y en marzo de 2011 es cuando nos venimos a Valencia. ¿Y por parte de quién? ¿Quién es el alma mater, mater del tema? Pues el alma mater eres tú, eres tú, Juan. Soy yo. Bueno, pues un poco por una situación económica mala, por la mala historia del sector, pues decidí hacer lo que me gustaba, que es cultivar la tierra, y viendo que podría ser una manera de vivir dignamente y tal. Entonces abandoné las cosas que estaba haciendo y me vine a Valencia. Y Javier y Ricardo, ¿vosotros cómo os incorporáis a este proyecto? ¿De qué forma? ¿Progresivamente? Bueno, yo conseguí conocí pues AgroLife, porque empecé alquilando una huerta, ahí me inicié aprendiendo la agricultura, que no sabía nada, porque mi trabajo no era agricultura. Con la ayuda de Juan, pues he podido tener una huerta muy bonita, hemos comido comida sana, he sacado pimiento, tomate, todo, y estoy muy feliz, ¿no? Y aparte la paz que uno tiene trabajando uno la tierra, ¿no? Y también nosotros aprovechamos los fines de semana, nos vamos y pasamos un buen rato, preparamos comida, nos quedamos en la piscina, los hijos, y disfrutamos pues la naturaleza. Y eso es lo que ofrece AgroLife. Y, o sea, y además una agricultura muy distinta a la de tu país, porque claro, aquello es puro Caribe. Bueno, el Caribe sí, pero hay muchas cosas que están en común, ¿no? O sea, se puede cultivar. Se puede cultivar, sí. ¿Y tú, Javier? Bueno, pues yo tuve la oportunidad, gracias a... Primero estaba en otro proyecto de agricultura tradicional y que son nuestros amigos de la Huerta del Carmen, que colaboran con nosotros y que os animo a conocerlo. También están en Alcácer y la verdad que nos apoyamos unos a otros, no somos competencias ni nos consideramos competencias nunca. Y yo estaba trabajando con ellos y por afinidad en la forma de trabajo, pues conocí el proyecto de Juan y vi que encajaba muy bien en el concepto que yo tenía de hacer una agricultura próxima. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos. Juan me dio la oportunidad porque Juan yo considero, y ahora le tiro un piropo aquí delante, que está muy bien, entonces tirarlo en público está muy bien. Sí, por eso sí, los socios... Cuando me peleo con él, ¿no? Que lo guarde. Oye, mira, que te dije en la radio, da igual, ¿no? Pues no, ahora... Sí. Pues yo creo que Juan lo que sí hace muy bien es que en la época en que estamos da la oportunidad a las personas de que desarrollen la parte que tienen creativa y a la vez la metan dentro de un proyecto que para nada es discriminatorio, sino que va en pro de que cada uno tenga un autoempleo, ¿no? Entonces es tan amplio el tema de autoempleo en una finca que es infinito. Perdona, pero mientras estábamos oyendo música, precisamente estabais comentando eso, ¿no? Es decir, que esto no se trata de que son empleados. No. ¿Qué comentabas, Juan, exactamente? A ver, nosotros
Es que creo que el sistema o está cambiando la manera de gestionar pequeñas empresas o pequeños negocios. Creo que en estos momentos las pequeñas empresas y pequeños negocios como el nuestro tenemos que tener una capacidad integradora de todas las personas. Me refiero, si Ricardo apareció en la huerta, le gustaba mucho la historia y pronto nos empezamos a entrar una amistad en la cual él nos comenta que había sido tal, que había hecho ingeniería de empresa, entonces nos comentó, oye, pues, ¿por qué? Bueno, fue como ahí entre los dos, decimos, bueno, ¿por qué no te unimos a la empresa? Sí. A AgroLife. Entonces él se quedó, nos lleva el tema de la gerencia, porque no somos muy organizados, entonces él nos pone la organización. Se ve como muy metodólico, muy Sí. tranquilo, ya me he dado cuenta ya. Luego va a gestionar la tienda que se va a abrir en la finca en cuestión de un mes y medio, y luego es comercial. Javi apareció, nos propuso poner en marcha la verdulería de Ruzafa y empezamos con él a trabajar mano a mano. Luego ha aparecido Juan, que es otro chico que es artista, que está pasando por la finca durante un tiempo y nos ha propuesto la historia de hacer un encuentro entre el arte y la artesanía, que es la agricultura que hacemos aquí en Valencia. Muy bien. Y luego, bueno, Mohamed y Ana, bueno, cada uno está desarrollando. Juan. O sea, multicultural, Sí. multinacional. Sí. Yo creo que lo que estamos es sacando, a mí lo que me gusta de lo que hace Juan es bueno, que se pega un poco, ¿no? Que yo cuando vas a la huerta, no sé si, porque bueno, parte de esta entrevista también parte de nuestra conversación, ¿no? Claro, porque como me de dice yo clienta pregunto, tuya. Claro, como te regalo flores, pues nada. Exacto. Pues, ¿Quién te lo iba a decir? Que lo bonito en verdad está en eso, ¿no? En que yo no sea tu comprador que diga, señora, código postal, por favor. No Sí, soy un número sí. ni un código postal, soy una persona. Además nos ofreces té a todo el mundo, que es una cosa que también me llama la Claro. atención. Bueno, ¿eh? porque Pero yo- un té de hierbas, no un té... Sí. Está muy bien. De manera curiosa, para mí la relación en un ir a comprar, para mí siempre me ha traído muchísimo ir a comprar. Yo recuerdo ir a comprar con mi madre que al mercado de abasto, que en Sevilla se llama todo un mercado de abasto. Aquí el de abasto se llama el de allí, ¿no? Pero ir al mercado de abasto y era como una expedición, ¿no? Ir a comprar, el de la tienda te regalaba, yo qué sé, un platanito. Y para mí era como un encuentro con la naturaleza. Luego lo he definido como un encuentro. Entonces yo estoy muy unido ¿Tú sabías? Hay dos cosas que no hace mucho estuvo aquí en el programa el jefe de cocina de un restaurante y está muy vinculado al mercado del Cabañal y hoy es un gran cocinero y empezó de niño con su madre, me lo has recordado tú, Claro. porque él acompañaba a las mujeres de su familia. Pero es que luego hablas ahora con los psicoterapeutas y te están diciendo que la gente debería volver a comprar a los mercados, salir a la calle, hablar con el vecino, con el tendero, etcétera, Yo etcétera. creo que ahora eso como que te relaja. Claro, es que O sea ahora que estamos se en- relaciona es con lo una que tú terapia, dices. es una Claro, terapia. es una auténtica terapia, es Sí, cierto. Mira, cuando hablamos del mercado, mira, en mi tierra se llama el duende, Ah, ¿no? sí. El aje. El aje significa, el aje que tiene, por ejemplo, pues ve a alguien vendiéndote bien y que tenga gracia y que tú te ganes a las personas, que las personas te ganen a ti, que las personas, yo a veces regalo, el otro día regalé un ramo de flores. creo que fue de hierba luisa. Sí, Y sí. lo gracioso fue que al día siguiente vino una persona con un licor de hierba luisa que había hecho su madre, Sí. ¿sabes? A ofrecerte una ofrecerme, copa. ¿no? Y entonces es bonito, se crean vínculos bonitos. Juan, por ejemplo, en el campo, en los huertos, está creando eso, ¿no? Yo creo que él representa la parte del campo porque representa mucho a la vida del campo, porque él se ha criado en el campo. Entonces, a las personas que tienen el huerto alquilado, que tenemos como 20 familias, lo que hace Juan es que cada sábado y cada domingo, más allá del dinero, porque ahí no hay dinero para pagarlo, está todos los días de la semana. Claro. Y luego es como con el cariño con el que se les enseña, por eso Ricardo sigue estando, con el cariño con que se les enseña algo básico. Si mañana ocurre cualquier cataclismo, no sabemos ni sembrar una Sí, papa, sí, señores. sí, que ¿Sabes? eso es cierto. Entonces eso es algo tan fundamental que todo el mundo, más allá de que sea agricultor o que no sea,
tenemos que saber. Además, sembrarnos tocar un la tomate tierra es y muy tocar- bueno para el cuerpo. O sea, yo he tenido No, jardín eso y he relaja cuidado muchísimo. plantas, y cuando he estado en contacto con la tierra y la he tocado, es una sensación única. Es una buena terapia. Es una buena Pepa, terapia, para es una mí es- sensación única, la verdad. Eso- Yo que lo he tocado, que lo he hecho y he tenido A mí me muchas está, plantas. me está Yo pasando creo lo que el mismo. mejor para Sí. explicar lo que representa el contacto con la tierra es Juan, que todos los días está Claro. conectado con, yo qué sé, con 20 familias que le están todo el día. Oye, Juan, ¿dónde está la goma? Oye, Juan, ¿dónde está? Se le ve paciente. Claro. Pero quería comentaros, hay muchas más preguntas y quería haceros otra también. ¿Por qué os planteasteis esta actividad económica? Ricardo, en ti está claro. Llegaste, te encontraste con una familia nueva en otro país diferente y casi amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una manera también de conectar con nosotros. Pero, por ejemplo, tú, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? Pues se ve claramente que no hay trabajo, no hay nada, No hay salida. no hay expectativas, no creemos en el sistema, nos parece triste, nos agobia, creemos en la imaginación de las personas, en muchas cosas diferentes que no queremos trabajar en una empresa, en una fábrica, en un consumo, en un Mercadona, nos parece mal, pero creemos que en Está épocas ahí al aire libre. al aire con libre, buen color de cara y de claro, piel, como tanto. bueno, y que no amarillos como nosotros. somos totalmente independientes, no tenemos dinero para derrochar muchas veces. Pero si no tenéis ni tiempo, no tenéis Ya. tiempo para derrocharlo. Sí, pero bueno, lo pasamos muy bien, disfrutamos y estamos ¿Y tú, muy Javier? contentos. Bueno, pues a mí lo que... Yo es que en realidad nunca me he considerado hippie, ni me considero hippie, ni además tengo nada que ver con la filosofía hippie, porque mi padre era hippie. Y entonces he visto los fallos que es el mundo de considerarse hippie. Yo no estoy en contra de ningún sector social, simplemente creo que el hecho de ganarse para ganarse la vida hay que estar más conectados. Nos han puesto una serie de trabas para no estar conectados con lo esencial. Sí. Y lo esencial es muy básico, la es tierra. comida, dormir y casa. 3 cosas que parecen muy complicadas, pero en realidad ahora mismo... Alguna otra cosa más. Claro, no, pero... Bueno, bien. vale, también se me ha olvidado. Pero, claro, pero, eso ya entra en bueno, parte de bueno. las buenas Estamos hablando relaciones. de las necesidades Vale, básicas. vale. Aunque falta alguna, todos lo Pero bueno, sabemos. falta alguna, vale. Aparte de ahora que tengo que pensar yo. Tienes que pensar, tienes que continuar, Bueno, pero es que me hace gracia porque están establecidas. No, aquí. que están establecidas y que nos lo ponen como muy complicado. O sea, yo veo que llega la gente a cultivar a la huerta y es como, Dios mío, yo no voy a ser capaz. A mí me encanta ver la gente cuando recogen sus primeros tomates, ¿no? Que yo soy... O sea, nosotros... Nos da mucha alegría ver cómo la gente recoge sus primeros tomates porque es algo tan Claro, ese básico. O sea, color. es que es comida, señoras y señores. No es nada... Sí. No es nada especial, es comida. Cuando hablamos de dormir, porque la cosa... A mí no me gusta pensar que está muy mal. A mí la crisis me ayuda a pensar que nos hermanamos más. Sí. O sea, la no crisis nos ha separado. La crisis Sí. nos está uniendo, yo Sí. bendigo la crisis. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, en la finca vivimos 4 personas totalmente dispares, ¿no? Que de Sí, dicho sí. sea, ¿no? Y Mientras un día no parezcan la de los sucesos, se mataron a cuchillazos. claro, si ganáramos No creo, no creo. mucho No dinero, creo, no creo que tuviera que escuchar Que los está- ronquidos de Mohamed, por ejemplo, que son agradecidos a veces, pero mira, yo en todas estas cosas es como la familia de un hijo, ¿no? Las familias de 5 hijos son mucho más divertidas. Y la crisis Sí. y con la pobreza y con verdad. un trozo de El pan mundo de los hijos es únicos. muy agradable, No, muy pero- agradable. Bueno, y otra cosa que Sabe. quería comentaros que me viene ahora también. Yo he visto animales allí. Ah, sí. Tenéis gallinas y pollos y todo eso. O sea, que no solamente son tomates y lechugas y... ¿Qué es eso de los animales? Vale, A ver, porque... ¿os gusta el pollo? Aunque tenemos gran respeto por los animales y todo esto, sí que pensamos que es básico para una agricultura sostenible en una finca la introducción de los animales. Y si alguna vez tenemos que comer carne, que no queremos comer carne contaminada. Entonces, si queremos ser autosuficientes, a veces hay que plantearse
que tener algunos animales pues siempre viene bien por los estiércol, por muchas cosas, y luego porque si queremos comer carne no queremos comprar carne contaminada. Y aparte de eso también, los niños cuando vienen a la huerta, es que un niño no ve un pato como no sea en un zoo. Es verdad. Es súper triste. Sí. Nosotros va a la huerta una familia y los niños, nosotros no le echamos de comer a los animales. Son los niños los que le dan de comer a los animales. Ese lazo que crea, por ejemplo, hay una niña que tiene 3 gatos que le decimos que son suyos, que le vamos a decir, no son suyos. Entonces la niña cuando viene se dice, los cuidáis mis gatos, ¿dónde están mis gatos? ¿No? Y es muy bonito que ellas tengan la ilusión grandísima de ir al campo a ver sus 3 gatos. Eso no tiene precio. Pues sí. Para mí no tiene precio. ¿Os habéis basado en algún modelo? Bien a través de libros o de programas de televisión. ¿Habéis seguido algún modelo? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando la primera vez que pensamos en esto no teníamos ni idea del movimiento que hay en Valencia de agricultura sostenible. Sí. Cuando nos metemos en internet vimos que había ya otras iniciativas. Sí. Como la que tiene Vicente en Náquera, como Os del Carmen. Bueno, hay bastantes iniciativas. Y luego fue un modelo que un día pensé yo, pero que ha sufrido una metamorfosis continua conforme va ido entrando cada una de las personas que ahora engloban el proyecto, que seremos 7 o 8 por lo menos. Y bueno, AgroLife es una cosa que va evolucionando de tal manera que... O sea, es un proyecto cerrado. Es una familia que todos aportan y eso da mucho valor. Y que vais sacando cada vez más ideas, ¿no? Cada semana empieza un nuevo proyecto, empieza una nueva idea, es bonito, es bonito. ¿Y por qué cada uno de vosotros ha cogido esa opción y no otra? Bueno, pues en realidad, para no ser... porque a mí no me... Bueno, pues de todas maneras, pensad un poquito mientras vamos a escuchar, y bueno, vale, continuamos. Estamos viendo tomatito. Far d'esperar el Bernacete per Guillem de Castostri a l'hospital arbres i llibres el vellut porta un ring flor de maig Viana i Triador Pilar y Camarón bailes de quart torres que foren frontera y preso Vas Las Vegas Chiner Princesa Radio City Club 29 Maldonado, en Bany i Triador, Carnisses i la Dentor. Sento la por i com em bull la sang, fora del barri maçó. A Vellutet, sus carrers malferits, les cases mortes es queden els noms. Ideals a l'estanc de Manolita, un Miquelet entre tants. Pilarín, al bal que es canta, a Carrosita, amors carnals. Morocell, la carda Triador, Murillo, l'ojer de flor. Sento la por i quina ràbia en
Metges de garrafa, amnistia, metges del món. Boadella, ornitologistes, sos racisme i sempre el moc. Hi ha un tret de pedra, triador, jefatura superior. Sento la por i quanta ràbia en tinc. Fora del barri malson. Vellotes, sus carrers malferits, les cases mortes i el rei no en són. On són? Amigues i amics de Radio Clara, estem novament en Estrictament Confidencial. Estem amb Ricardo, estem amb Juan i estem amb Javier, cadascun dels responsables d'AgroLife, la finca d'Alcàsser, on hi ha productes agrícoles segons una agricultura tradicional. Yo estuve mirando la página web y vi que vosotros estabais metidos en Godella. ¿Qué es eso de Godella? Bueno, pues Godella es una iniciativa que es magnífica, que es donde todo agricultor que sea de proximidad puede vender. La mayoría de ellos, por pura casualidad o no utiliza productos químicos, con lo cual se ha convertido en un mercado sin productos químicos, en el cual no solo vendemos, sino que informamos a la gente de cómo está el campo, cómo se hacen las patatas, cómo se hace. Entonces os animo a todos a ir todos los sábados en la Plaza de la Ermita de Godella. Ahí estamos todos para informaros de cómo se cultiva y cómo... Muy bien, o sea que clases prácticas y gratuitas. Sí, aparte si nos compráis... Yo os conocí a través tuyo, porque claro, yo soy una usuaria del mercado de Rusafa, que tiene mucha tradición aquí en Valencia, y bueno, de repente un día me encontré con una tienda especial que se llamaba AgroLife, allí en los puestos 19, 20 y 21, y allí estabas tú con todo rodeado de una enramada, regalando ramos a unos y a otros, ofreciendo tazas de hierbas. Y entonces lo primero que me encontré fueron productos, o sea, no es que era una parada que tuviera de todo, sino que me dijiste, no, nosotros nos dedicamos a una agricultura tradicional y por tanto son productos de la temporada. ¿Cuándo empezasteis en Rusafa? Nosotros llevamos muy poquito tiempo, estamos en junio, empezamos en el mercado de Rusafa. Yo sí llevo, incluso antes de estar en AgroLife, mi gran iniciativa era montar un puesto próximo de verduras sin productos químicos. Y ya por fin, a productos... ¿Y por qué Rusafa, por ejemplo, y no el mercado central u otro mercado como el Cabanyal? ¿Por qué Rusafa? ¿Por qué Rusafa? Porque vivía en Rusafa y veía que la gente podía comprender que se necesitaba una agricultura, que se necesitaba comerse una lechuga sin que tuviera 800 kilos de herbicida, ¿sabes? Sí, bueno, porque además veo ya gente allí en la parada esperando para comprar. Mira, Rusafa, yo os invito a que vayáis a mi puesto porque la verdad es más que lo pasamos muy bien, yo me lo paso estupendamente, tengo el privilegio hoy en día... Y en medio un ordenador, y además en medio de las calabacines un ordenador. Lo paso, sí, porque pongo ahí le pongo flamenquito, pongo musiquita, pongo mantra para la gente que le gusta, les pongo el té, les sirvo melón, gasto más que gano en melón, ¿eh? O sea, este verano yo he gastado más melones que vendido. Y os animo a que vengáis porque realmente no solo estáis apoyando a AgroLife, detrás del puesto de Rusafa, por ejemplo, es la iniciativa de un grupo de personas y somos los primeros, pero no vamos a ser los últimos. Si la gente apoya el puesto 19, 20, 21 de Rusafa, está apoyando a un montón de gente, por ejemplo, a un montón de amigos nuestros que pertenecen a la asociación, que les estamos comprando, como es la Huerta del Carmen, como es Vicente de Albalat, como es Nacho, como es Vicente de Náquera. Todos ellos los conocemos. Somos una cadena, claro, en una situación crítica. Claro, y decimos, a mí me llaman, oye, mira Javi, que tengo mucha berenjena blanca, tío, porque la gente vende por cesta.
no tengo demanda de cestas ahora, ¿a ti te importa, tío, venderme esta berenjena? Pues mira, siempre que yo no tenga, aquí estamos todos para comer, pero o sea, estáis apoyando a más gente. Un sentido de la cooperativa. Bueno, Claro. otra cosa también es que vosotros también tenéis, la gente puede ir los sábados a comprar a la finca directamente productos, ¿no? Los productos que vosotros, Juan, ¿no? Porque tú eres como eres el que te encargas de eso. Bueno, el tema es que en un mes y medio vamos a abrir una tienda en la finca. Vamos a vender nuestros productos y productos hechos por amas de casa, como pan, conservas. Ah, sí. Intentamos Mermeladas. pero todas que hayan hecho gente próxima a nosotros. No lo Y digamos fuerte, a ver si nos va bueno, no pedimos registro sanitario y eso, solo pedimos cariño. No, Solo pero pedimos son productos naturales. Sí, o sea, solo mucho pedimos cariño, por familia. mucho cariño. ¿no? mucho cariño. Y va a estar Ricardo atendiendo al personal en la huerta. Quería también, bueno, cuando estuve allí, cuando os visité, porque ya tenía curiosidad por saber, a ver, que esos productos que yo me estaba comiendo, a ver qué es lo que eran, ¿no? Y entonces me ofreciste una cosa que, bueno, pues que es lo que tenéis, que son huertos a particulares, es decir, que cada uno puede, como el terreno que tenéis es muy grande, quedarse con, o alquilar. ¿En qué consiste eso exactamente? Bueno, pues esos son los huertos de autoconsumo. Los huertos de consumo pues son huertos entre 150 y 75 metros en función de las necesidades de la familia. Son huertos que suplen la necesidad de alimentos, bueno, de verduras de una casa. Son huertos donde hay gente que, aparte de sus verduras, tiene flores, sí, tiene ya me di cuenta de que había aromáticas. alguien que tenía allí flores, que Ya son muy caras. Empiezan a hacerse sus gallineros. Es un sitio pues de socialización donde la gente aprende agricultura tradicional, en una finca que está muy cerca de Valencia y está rodeada del medio ambiente, y tenemos una zona de recreo donde la gente puede descansar, relajarse. Entonces, bueno, unimos esa zona de recreo al tema de que los huertos de autoconsumo son simplemente huertos de 150 metros, 75 metros, para que la gente se los cultive, donde nosotros le ofrecemos la herramienta, el asesoramiento técnico, pues siempre estamos allí las 24 horas, bueno, Sí, tú las 24 horas del día. yo sé las 24 horas del día, y bueno, pues eso es los huertos de consumo, es que la gente pueda tener su propia huerta y cultivarse sus alimentos a un precio muy ¿Vosotros razonable. no creéis que en parte también la gente en las ciudades está empezando a alquilarse terrenitos en fincas así grandes? Porque he oído también que hay alguna por ahí más, porque en realidad está buscando otra vez el contacto humano. Yo ¿Vosotros creo qué que creéis? en realidad la gente lo que está intentando es Cambiarse. quitarse la chaqueta y decir, esto es una farsa, esto no es vida. La vida es tirarme, hablar con una gente que son bonitas, es comerme un tomatito, ver a mi chiquillo cómo juega detrás del gato, ver a los niños cómo se bañan en la piscina, ver a la madre cómo le riñe. Y eso pues nosotros lo ofrecemos, y por eso estamos teniendo un éxito con los huertos increíble. O sea, nosotros desde que abrimos es que incluso hemos tenido que parar un poquito porque no teníamos capacidad de darle un servicio como creemos. Pero Ahora, esto ya se termina, estamos a punto de terminar y la verdad quedan muchísimas cosas en el tintero. Por tanto, Ricardo, bueno, ya sabemos el tema de los huertos, que además ofrecéis asesoramiento, riego, instrumental, compañía. Todo incluido. Yo estuve, no sé si creo que fue un domingo, y además estaba aquello lleno de gente, allí había un ambiente, además se organizó, no sé de qué se hizo yoga, una bueno, ahí paella, tenía una paella no, que yo hicimos. yo sí, pero Paella, por la yoga, tarde hubo de yoga. todo, Vino yoga y vino- meditación hubo exacto. también, bueno, Sí. yo que sé, aquello fue una cosa impactante, me quedé, bueno, y además había un montón de gente, ¿no? Y además se notaba que la gente se lo estaba pasando y había bien. una mezcla también, de que es lo importante, la mezcla también. la con mucha mezcla, gracia, claro, exactamente. sí, solo se consigue en el campo. Ricardo, y esa es la parte tuya que es con la que vamos a terminar, porque ya se nos acaba el tiempo. Ese planteamiento multiusos, aparte de vender y aparte de alquilar y aparte de llevar el producto a Rusafa, ¿qué otras cosas tenéis planteadas así? Bueno, Para- aparte están los eventos que complementan todo lo que has nosotros, empezado hablando de eso precisamente. que nosotros hacemos, y eso va justamente a ayudarnos a traer muchísimo más personas en la finca y para que nosotros pues vivamos en familia. En realidad, AgroLife es una familia que estamos tratando de hacer, y en que todo el mundo se incorpora, entrega sus ideas, entrega su proyecto, lo analizamos y lo ejecutamos.
Y es la finalidad de eso y unir la familia junto, que todo esté junto, los hijos, los padres disfrutando de la que ahora ya no hace naturaleza. falta que la persona se compre un chaletito No, ni en no, Moraira no ni en hace Xàbia. falta, Puede no. perfectamente ir a pasar el domingo con la familia, Lógico. con pollos y gallinas a la finca. Y además puede llevar su comida, preparar su comida y llevarlo, ¿verdad? y nosotros Y le pasar servimos allí el y día. pasar el tiempo. También le ofrecemos los cubiertos, los platos, toda la asesoría que necesita, el catering también se lo podemos ofrecer y todo. Hay muchísimas cosas más que están por llegar, ¿no? Pero bueno, como vosotros Pero tenéis por lo momento, una página piano, web, piano. piano y Nos quedamos además para un segundo programa, ¿no? Exactamente. Que los tomatitos estaban muy buenas y la compañía también, ¿no? Claro. aquí tenemos a nuestro técnico de registro que está luchando al otro lado y nos queda poco tiempo, se termina, Pablo, no se te acaba. preocupes. Vamos que nos vamos a comer un melón dulce. Vamos. Bueno, amigues i amics d'Estrictament Confidencial, de Ràdio Clara, us esperem la setmana que ve en un altre programa. A veure qui ens aporta una idea també tan interessant com aquesta d'AgroLife. Fins a la setmana que ve. Gracias. Gracias, Pepa. muchas gracias. Pepa, gracias.